Revolución, transformación radical del conjunto de condiciones sociales, morales y trascendentales. Patrick Suski. Hola, hoy les traigo este libro que se llama México Bárbaro de John K. Turner. Aparece publicado como artículos en 1909 para Estados Unidos en la revista de America Magazine. La primera publicación como libro aparece en 1910 en Estados Unidos. Los artículos y la obra de este escritor o este periodista se empiezan a traducir en 1955. Bueno, John K. Turner desarrolla una carrera como periodista y ya desde muy joven empieza a exhibir a políticos corruptos. Este libro México Bárbaro nos habla un poco sobre lo que viene a ser una época de pre-revolución mexicana. Podemos encontrar que nos da un contexto social de lo que era México en las fechas de 1910, 1909. Quiero leer el objetivo que remarca John K. Turner en su prefacio. El objeto de este libro ha sido informar al pueblo norteamericano acerca de los hechos ocurridos en México con el fin de que pueda prepararse para impedir la intervención norteamericana contra una revolución cuya justicia es indiscutible. Estos son fragmentos de algunos capítulos que abarca la obra. Esto viene en el capítulo 15 que se titula Persecución norteamericana de los enemigos de Díaz. Algunos procedimientos empleados en esta campaña de deportación fueron 1. Iniciar procesos de extradición bajo acusaciones de homicidio y robo. 2. Deportarlos por medio del Departamento de Migración bajo el cargo de inmigrantes indeseables. 3. Secuestros descarados y entregas criminales al otro lado de la frontera. Algunos miembros del Partido Liberal cuya extradición se pidió por supuestos delitos de homicidio y robo eran Librado Rivera, Pedro González, Crescencio Villarreal, Trinidad García, Demetrio Castro, Patricio Guerra, Antonio Villarreal, Lauro Aguirre, Ricardo Flores Magón y Manuel Sarabia. El caso más notable de secuestro ha sido el de Manuel Sarabia. Se hizo notable no por único, sino porque se descubrió con más claridad. Manuel Sarabia era el segundo orador de la Junta Liberal. Fue perseguido de un sitio a otro por los policías secretos de Díaz, hasta que por último se estableció en Douglas, Arizona, donde se dedicó tranquilamente a trabajar en su oficio de impresor. El 30 de junio de 1907, Antonio Maza, cónsul mexicano en Douglas, se encontró con Sarabia en la calle y lo reconoció. Esa tarde el policía de los Estados Unidos, Sam Highhorse, detuvo a Sarabia a boca de pistola sin orden de detención y lo llevó a la cárcel municipal. A las 11 p.m. se abrió la puerta de la celda de Sarabia, quien fue sacado a la calle y obligado a subir en un automóvil. Así lo transportaron al otro lado de la línea internacional, donde lo entregaron al coronel Kosterlitsky, oficial de rurales mexicanos. Los rurales amarraron a Sarabia al lomo de una mula, le dijeron que iban a fusilarlo en el camino, y atado de ese modo lo llevaron en un rápido viaje a través de las montañas. Después de 5 días de marcha lo confinaron en la penitenciaría de Hermosillo, Sonora. ¿Cómo se salvó Sarabia? Tan solo por lo siguiente. Cuando era metido a la fuerza en el automóvil, a gritos dijo su nombre y denunció que lo secuestraban. Los rufianes que lo conducían lo sofocaron para que callara y luego lo amordazaron, pero alguien escuchó sus gritos y esparció la noticia del hecho. Aún así, el cónsul Maza tuvo la audacia de tratar de ahogar en silencio el asunto y llevar su trama a feliz resultado. Por determinados medios pudo hacer callar a la cadena de periódicos de Arizona, propiedad de George Kelly. Según confesó más tarde ante los tribunales, pero en Douglas, en esa época, había un periodista a quien Maza no pudo cohechar, Franklin Dorr, quien dirigía el Dog Daily Examiner. Encontramos que en este capítulo del libro habla un poco sobre la persecución política que se daba en los tiempos de Porfirio Díaz. También nos narra algunos hechos como fue el secuestro de Sarabia. Lo siguiente pertenece al capítulo 5, en el Valle de la Muerte. El jefe político de Pachuca tiene un contrato con Cándido Fernández, propietario de la plantación de tabaco San Cristóbal La Vega, por medio del cual se compromete a entregar cada año 500 trabajadores sanos y capaces a 50 pesos cada uno. El jefe consigue tarifas especiales del gobierno en los ferrocarriles. Los guardias son pagados por el gobierno
de modo que el viaje de 4 días desde Pachuca le cuesta solamente $3.50 por hombre. Esto le deja $46.50. De esta cantidad tiene que pasarle algo al gobernador de su estado, Pedro Rodríguez, y algo al jefe político de Tuxtepec, pero aún así sus ganancias son muy grandes. ¿Cómo consigue a sus hombres? Los aprende en la calle y los encierra en la cárcel. A veces los acusa de algún delito real o imaginario, pero en ningún caso les instruye en proceso a los detenidos. Los mantienen en la prisión hasta que hay otros más para formar una cuadrilla y entonces los envían aquí a todos. Bueno, los hombres que pueden mandarse con seguridad a Valle Nacional ya escasean tanto en Pachuca, que se sabe que el jefe se ha apoderado de muchachos de escuela y los ha enviado aquí solo por cobrar los 50 pesos por cada uno. Todos nuestros 10 amigos de Pachuca habían sido arrestados y encerrados en la cárcel, pero ninguno había estado ante un juez. A 2 de ellos se les acusó por deudas que no podían pagar, a uno lo habían detenido borracho, a otro también en estado de ebriedad, por haber disparado al aire. Uno más había gritado demasiado en el día de Independencia, el 16 de septiembre. Otro había intentado abusar de una mujer. El siguiente había tenido una leve disputa con otro muchacho por la venta de un anillo de 5 centavos. Otros 2 habían sido músicos del ejército y habían dejado una compañía para darse de alta en otra sin permiso, y el último había sido empleado de los rurales y lo vendieron por haber visitado a 2 rurales, sus amigos, que estaban en la cárcel cumpliendo sentencia por deserción. Cuando sonreíamos con incredulidad al oír el relato del último prisionero y preguntamos abiertamente al jefe de los guardias rurales si aquello era cierto, nos asombró con su respuesta, afirmando con la encanecida cabeza. Dijo en voz baja: «Es verdad, mañana me puede tocar a mí, siempre es el pobre el que sufre». Hubiéramos creído que los relatos de estos hombres eran cuentos de hadas, pero fueron confirmadas por uno u otro de los guardianes. El caso de los músicos nos interesó más. El más viejo de ellos tenía una frente de profesor universitario, tocaba la corneta y se llamaba Amado Godínez. El más joven no tenía más allá de 18 años, tocaba el bajo y se llamaba Felipe Gómez. Este último fue quien lloró en el momento de la partida. «Nos mandan a la muerte», dijo Godínez entre dientes. «Nunca saldremos vivos de ese agujero». Durante todo el camino, donde quiera que lo encontramos, decía lo mismo, repitiendo una y otra vez: «Nos mandan a la muerte, a la muerte». Y siempre, al oír estas palabras, el muchacho de cara bondadosa que iba a su lado, acobardado, dejaba escapar las lágrimas silenciosamente. El siguiente fragmento corresponde al segundo capítulo llamado El exterminio de los yaquis. Se sabe que los yaquis tenían legítimos títulos sobre sus tierras cuando Corral, Izabal y Torres se presentaron en escena. En la época de la conquista española constituían una nación de 100.000 a 200.000 personas, y algunos historiadores suponen que son una rama de los aztecas. Los españoles no pudieron subyugarlos completamente y después de 250 años de conflictos, llegaron a concertar con ellos la paz en la que los yaquis cedieron una parte de su territorio a cambio del reconocimiento de sus justos derechos de propiedad sobre el resto, en fe de lo cual el rey de España les otorgó un título firmado por su augusta mano. Esto sucedió hace cerca de 150 años, y el título real fue respetado por los gobernantes y jefes de México hasta llegar a Díaz. Durante todo ese tiempo, los yaquis vivieron en paz con el mundo y se ganaron la reputación de gente pacífica, pero al gobierno de Díaz tocó provocarlos a la guerra. Durante estos años de paz, los yaquis vinieron a ser parte solidaria de la nación mexicana, vivían como los demás mexicanos, tenían sus propias granjas y sus propios hogares y pagaban impuestos como el resto de los mexicanos. Durante la guerra contra Maximiliano enviaron soldados para ayudar a México, y muchos de ellos se distinguieron por su brillante actuación. Pero los yaquis fueron incitados a la guerra. Los hombres que estaban a la cabeza del gobierno de Sonora deseaban sus tierras y vieron una oportunidad de lucro cuando el Estado mandó un cuerpo militar. Por eso hostilizaron a los yaquis, enviaron supuestos agrimensores al Valle del Yaqui para poner mojones en la tierra y decir a la gente que el gobierno había decidido regalársela a unos extranjeros. Confiscaron 80,000 pesos que el jefe Cajeme tenía depositados en un banco. Finalmente, enviaron hombres armados a arrestar a Cajeme y, como no pudieron encontrarlo, prendieron fuego a su casa, a las de los vecinos y abusaron de las mujeres del pueblo, no respetando siquiera a la mujer del propio Cajeme. Desde entonces los yaquis se vieron obligados a pelear. A partir de ese día, hace 25 años,
El gobierno de México ha mantenido casi continuamente en el territorio un ejército contra ese pueblo, con un contingente que varía entre 2.000 y 6.000 hombres. En la lucha han muerto decenas de miles de yaquis y de soldados, y muchos centenares de aquellos fueron ejecutados después de hechos prisioneros. A los pocos años de lucha fue capturado el jefe Cajeme, al que ejecutaron públicamente delante de muchos yaquis que habían caído prisioneros con él. Enseguida fue elegido jefe Tetaviate, también yaqui, y la lucha prosiguió. Finalmente, en 1894, de modo repentino, les arrebataron las tierras. Por decreto del gobierno federal se les quitaron las mejores y las traspasaron a un solo hombre, el general Lorenzo Torres, que hoy es jefe militar en Sonora y que por entonces era segundo en el mando. Al gobierno se le señala como culpable de las más horribles atrocidades. Santa de Cabora, escritor mexicano, cita estos dos casos. El 17 de mayo de 1892, el general Otero del ejército mexicano ordenó aprender a los yaquis, hombres, mujeres y niños que había en la ciudad de Navojoa, y colgó a tantos que agotaron las cuerdas disponibles, siendo necesario usar cada una de ellas 5 o 6 veces. Un coronel del ejército, Antonio Rincón, en julio de 1892, tomó prisioneros a 200 yaquis, hombres, mujeres y niños. Los embarcó en el cañonero El Demócrata, echándolos después al agua entre la desembocadura del río Yaqui y el puerto de Guaymas, pereciendo todos ellos. Lo siguiente corresponde al capítulo 8, Elementos represivos del régimen de Díaz. En 1876 el general Díaz ocupó con sus fuerzas la capital mexicana. Poco después convocó una supuesta elección y se declaró a sí mismo presidente constitucional. Con supuesta elección quiero decir que puso a sus soldados en posesión de las urnas electorales e impidió, por intimidación, que apareciera cualquier otro candidato en su contra. En esa forma resultó electo por unanimidad y, con excepción de un periodo en que voluntariamente entregó su puesto, ha continuado eligiéndose por unanimidad en forma semejante. No hay necesidad de ahondar en las farsas electorales de México, puesto que los más fervientes admiradores de Díaz admiten que no ha habido una elección verdadera durante los últimos 34 años, pero quienes deseen más pruebas sobre la materia pueden acudir tan solo a los resultados de tales elecciones. ¿Es posible acaso imaginar una nación de unos 15 millones de habitantes, de los que unos 3 millones escasos se hallan en edad para votar, en la que todos prefieran al mismo hombre para que sea el jefe del Ejecutivo, no solo una vez, sino año tras año y decenio tras decenio? Colóquese ese cuadro en los Estados Unidos, por ejemplo. ¿Puede imaginarse a Taft reelegido por voto unánime? Roosevelt fue, sin duda, el presidente más popular que haya tenido este país. ¿Puede alguien pensar en un Roosevelt reelegido por voto unánime? Además, ¿quién no se llamaría engaño si le dicen que hay un país de 15 millones de almas en que la ambición no despierta, sino en un hombre único, el deseo de presentarse ante el pueblo como candidato para el más alto puesto de la nación? Sin embargo, esta es exactamente la situación que existe en México. Don Porfirio Díaz se ha establecido 8 veces como presidente y otras tantas ha sido elegido por unanimidad. Nunca ha tenido opositor en las urnas electorales. La experiencia de la sucesión presidencial se repite en los estados donde la reelección sin oponente es regla, que tiene muy pocas excepciones. El gobernador del estado se mantiene en su puesto como si fuera vitalicio, a menos que por alguna razón pierda el favor de don Porfirio, lo que rara vez sucede. Un miembro de la clase alta mexicana describió con gran perspicacia esta situación. Dijo: el único antirreeleccionista que hay en México es la muerte. La razón principal de que en los estados no haya gobernadores que tengan 34 años en el puesto es que los primeros han muerto y ha sido necesario colocar a otros en las plazas vacantes. De esta manera, el coronel Próspero Caguazzi ha gobernado el estado de Tlaxcala durante todo el periodo porfiriano, el general Aristeo Mercado al de Michoacán por más de 25 años, Teodoro Dehesa al de Veracruz durante 25 años, hasta que fue depuesto en 1909, el general Bernardo Reyes había gobernado en Nuevo León durante casi 25 años. El general Francisco Cañedo, el general Abraham Vandala y Pedro Rodríguez gobernaron a los estados de Sinaloa, Tabasco e Hidalgo, respectivamente, durante más de 20 años. El general Luis Terrazas fue gobernador de Chihuahua por más de 20 años. Los gobernadores Martínez,
Cárdenas y Obregón González rigieron sus respectivos estados, Puebla, Coahuila y Guanajuato, durante unos 15 años. El régimen de Díaz es muy fácil de entender una vez que se ha explicado. El presidente, el gobernador y el jefe político son tres clases de funcionarios que representan todo el poder en el país. En México no hay más que un solo poder gubernamental, el ejecutivo. Los otros dos poderes solo figuran de nombre y ya no existe en el país ni un solo puesto de elección popular. Todos son ocupados por nombramiento expedido por alguna de las tres clases de funcionarios del Ejecutivo mencionado. Bueno, este ha sido el video de hoy, espero que les haya causado un interés, si les generó un interés por acercarse a estos artículos de México Bárbaro. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook y YouTube. Nos vemos en otro video.